Un gran saludo a todos los oyentes de esta serie de videos sobre la Segunda Guerra Mundial. En este último apartado, como les he dicho en el video anterior, veremos el desenlace del conflicto y sus consecuencias sociales, económicas y políticas. Para los gobiernos involucrados en esta guerra, la movilización de la mano de obra y recursos económicos era crucial para obtener la victoria, algo que habían aprendido de su experiencia en el conflicto previo. Los fracasos en el esfuerzo de guerra también fueron igualmente importantes, pero su promoción dependía del tipo de gobierno de cada país involucrado. En Alemania, el Führer era virtualmente indiscutido, mientras que en Italia el gobierno y el partido fascista habían entrado en un proceso de descomposición muy acelerada. Surgieron grupos antifascistas y las querellas internas se avivaron conforme el resultado del conflicto era desfavorable para Italia. En el Reino Unido, Churchill fue blanco de críticas, pero ningún otro líder fue capaz de suplantarlo. Los británicos habían aprendido, producto de su participación en la Primera Guerra Mundial, de la necesidad de contar con obreros en igual cantidad que soldados. Pese al esfuerzo económico alemán previo a la guerra, su economía fue de las menos eficientes debido a la superposición de responsabilidades y el complejo sistema burocrático surgido luego de la virtual fusión del partido con el Estado. Speer siguió casi al pie de la letra el programa económico de su antecesor, Walter Rathenau, en lo que respecta a una autoridad central a cargo de la economía. La guerra estimuló la economía norteamericana y contribuyó a curarla de los efectos de la crisis del 29. La guerra también estimuló el sentimiento de que todos los miembros de la comunidad tenían que participar de las distintas esferas de la sociedad, borrando las diferencias de clase que aún se encontraban vigentes. Al igual que durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres fueron incorporadas al trabajo fabril. En la Unión Soviética, muchas de ellas ya se encontraban trabajando desde el período de la colectivización y de los planes quinquenales, pero la Unión Soviética fue pionera en la utilización de mujeres como aviadoras y francotiradoras, que destacaron por el alto número de bajas producidas al enemigo. En Alemania y en la Francia de Vichy, el Estado hizo un gran hincapié en las políticas de natalidad, aunque Alemania las llevó al extremo de la eugenesia, prohibiendo la reproducción de aquellas que consideraban inferiores. En Alemania muchas mujeres participaron del Holocausto, ya sea como enfermeras, guardias o celadoras de los campos de concentración y exterminio. Las experiencias de la guerra por parte de hombres y mujeres no fueron tan diferentes a las que hubo durante la Primera Guerra Mundial debido al alcance y brutalidad del conflicto. La pérdida de hombres hizo que en la Unión Soviética y la Alemania dividida siguieran requiriendo del trabajo de las mujeres en sus fábricas durante la posguerra. En los demás países la cultura de la sociedad se volvió especialmente conservadora, así se recuerda particularmente a la década del 50, y las mujeres volvieron a sus roles tradicionales. Las reformas legales que igualasen a las mujeres con los hombres en cuanto a derechos laborales tardaron mucho más tiempo en obtenerse y fueron una deuda de este período. La guerra marcó el comienzo del fin del Imperio Británico. El creciente descontento en sus colonias y la necesidad de ayuda financiera proveniente de los Estados Unidos ponían de manifiesto que al imperio le quedaban pocos años de vida. Por su parte, el éxito de Stalin en la migración del potencial fabril soviético a las regiones de los Urales y Siberia, fuera del alcance de los invasores alemanes, hicieron que en la posguerra la Unión Soviética emergiese como la única potencia europea. Durante la guerra, los soviéticos obligaron a ciertos grupos étnicos, a los que se acusó de colaboracionismo con el invasor alemán, a migraciones forzosas al interior del territorio, donde muchos de ellos perecieron. Los alemanes no pasaron hambre durante gran parte del conflicto, pero al final muchos tuvieron que vivir en los sótanos por temor a los cada vez más comunes bombardeos aliados. La política del Lebensraum fracasó cuando en 1944 los pocos alemanes que habían podido emigrar al este debieron retirarse junto con el ejército alemán ante el imparable avance del ejército rojo. De la política del Lebensraum solo quedaba el recuerdo marcado por el genocidio y exterminio de poblaciones enteras. Durante la guerra, la mayoría de la población alemana permaneció apática y su resistencia al gobierno de Hitler fue escasa. Los pocos que se atrevieron a esbozar su crítica hacia el régimen fueron rápidamente silenciados con brutalidad. El acto más serio de oposición a Hitler fue el intento de asesinato llevado a cabo por un oficial alemán, Klaus von Stauffenberg, quien junto con otros militares complotados planearon asesinar a Hitler en su búnker personal en Prusia Oriental, llamado la Guarida del Lobo, Wolfschanze. Hitler sobrevivió milagrosamente al atentado, puesto que la bomba explotó a centímetros de él, pero la gran mesa sobre la que se encontraba exponiendo absorbió gran parte del impacto. El resto de los complotadores eligió el suicidio o fue transferido a un campo de concentración. Stauffenberg es considerado hoy en día como un héroe de la resistencia contra el nazismo en Alemania.
En Italia, la deportación de los judíos a los campos de exterminio nazis levantaron airadas protestas, puesto que muchos de ellos eran héroes condecorados de la Primera Guerra Mundial o ciudadanos respetables de sus comunidades. Los horrores de los campos de concentración fueron poco conocidos para la mayoría de los alemanes hasta después del final del conflicto. La población de los países ocupados tenía que afrontar una difícil decisión: colaborar con los ocupantes nazis o resistir. Los nazis buscaban explotar los recursos económicos y la mano de obra de los territorios ocupados para el esfuerzo de guerra de su propia nación. La administración de los territorios ocupados variaba según su importancia estratégica. Los de mayor importancia, tales como Francia, Bélgica y Polonia, eran administrados directamente por los militares alemanes. En algunas regiones, como Croacia, Holanda y Noruega, el gobierno de los territorios fue entregado a los fascistas locales, quienes muchas veces eran más brutales que los mismos nazis y eran la misma imagen del colaboracionismo. Destaca por ello el noruego Vidkun Quisling. Los nazis trataban mejor a aquellas poblaciones que consideraban racialmente valorables, mientras que en Europa del Este se daban los mayores atropellos. Luego de la división de Francia, el general de Gaulle escogió escapar a Londres y fundar la Francia Libre, que se oponía a la Francia colaboracionista de Vichy. La resistencia francesa fue importante para la moral del país en la posguerra, aunque sus acciones no fueron tan destacables como las de los partisanos yugoslavos, quienes fueron muy efectivos combatiendo a los alemanes ayudados por el terreno. Los partisanos yugoslavos se encontraban divididos en aquellos que apoyaban a la monarquía, denominados chetniks, y los comunistas al mando de Josip Tito, quienes finalmente recibieron más ayuda por parte de los aliados puesto que eran más efectivos en sus operaciones contra los nazis. Tito luego sería presidente de Yugoslavia y un importante dirigente socialista en el mundo de posguerra. En Europa del Este, el comunismo en su versión soviética era la base ideológica de muchos movimientos de resistencia contra la ocupación u colaboración con los alemanes, mientras que, en Occidente, destacan en este período los escritores George Orwell, quien cuestionó de sus escritos a la autoridad y a los gobiernos totalitarios, y Jean-Paul Sartre, quien fue prisionero de guerra de los alemanes y posteriormente padre de la corriente filosófica del existencialismo. Este último escritor fue crucial en darles una visión de futuro a los franceses en el cual ellos tenían la capacidad de modelarlo, en oposición a aquella visión colaboracionista de que la derrota sufrida a mano de los alemanes se debía a los pecados previos que la nación francesa había cometido. Muchos intelectuales colaboraron en la formulación de un ideal ético opuesto al fascismo, basado en la defensa de las libertades individuales y la dignidad humana. La Iglesia, por su parte, temía por la bolchevización de Europa posterior a la guerra y a la entrada de soldados alemanes en el Vaticano. A escala local, muchas monjas, sacerdotes y eclesiásticos ofrecieron una resistencia activa a los ocupantes fascistas. En Alemania, católicos y protestantes se unieron en contra del plan de exterminio de discapacitados denominado Action T4, pero no así contra el exterminio de judíos. La victoria británica en el Alamein contra el Afrika Korps de Rommel prácticamente selló el destino de las fuerzas del Eje en el norte de África. Una invasión anfibia estadounidense, conocida como Operación Antorcha, se hizo con el control de Marruecos y Argelia, desde donde avanzaron para expulsar a los alemanes e italianos de Túnez. Posteriormente decidieron invadir la isla de Sicilia y 2 semanas más tarde el sur de Italia. Para este momento, el Gran Consejo Fascista, el parlamento corporativista del Estado fascista italiano, decidió destituir a Mussolini y recluirlo en una prisión en las montañas. Hitler decidió enviar a un grupo comando a rescatarlo e instalarlo como gobernante del Estado títere de la República Social Italiana, más conocida como República de Salò, donde comenzó una guerra civil entre militantes fascistas y partisanos. Los norteamericanos decidieron lanzar una gran invasión para liberar Francia, que tuvo lugar en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, el llamado Día D. La invasión fue un éxito y prontamente París fue liberado. A pesar del intento de contraataque de los alemanes en Bélgica, en la famosa Batalla de las Ardenas, su ejército se encontraba afrontando grandes carencias de combustible y pertrechos debido en gran parte a los bombardeos aliados, cada vez más numerosos y de mayor intensidad. El ejército del Ruhr se rindió mientras que los soviéticos avanzaban implacables hacia Berlín. Hitler se suicidó en su búnker junto a su amante, recientemente convertida en esposa, Eva Braun. La guerra había concluido para Alemania pero no para Japón.
hasta que las bombas atómicas cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El emperador japonés anunciaba por radio, la primera vez que se escuchó su voz, que Japón se rendía incondicionalmente. Las relaciones entre los aliados quedaron enmarcadas en una serie de conferencias, entre las que destacan la Conferencia de Casablanca en 1943, la Conferencia de Teherán en el mismo año, la Conferencia de Yalta en 1945 y finalmente la Conferencia de Potsdam en el mismo año, pero posterior a la derrota de las potencias del eje. En las primeras conferencias, Stalin exigió que se abriera un segundo frente de guerra que quitase presión sobre los efectivos soviéticos, mientras que en Yalta las discrepancias entre los aliados fueron más evidentes. Stalin se mostraba reacio a aceptar que las fronteras de Polonia volviesen a ser las mismas que antes de 1939. Quería conservar la porción oriental de Polonia anexionada en virtud del pacto Molotov-Ribbentrop. Fue en la conferencia de Potsdam en la que los aliados comenzaron a denominarse Naciones Unidas. También se decidió la división de Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación a cargo de las potencias vencedoras. Las zonas correspondientes a los aliados occidentales posteriormente formaron la República Federal Alemana, de ideología capitalista, mientras que la porción soviética se formaría la República Democrática Alemana, de ideología comunista. Para algunos historiadores, esta conferencia marcaría el inicio de la Guerra Fría. Tiempo después, Winston Churchill diría una de sus más famosas frases: "Una cortina de hierro ha caído sobre Europa". Con esto concluye esta serie de videos sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por su paciencia para verlos, espero que hayan sido de su agrado. Me despido deseándoles buena salud y sepan que pueden realizar las consultas que tengan a través de los medios dispuestos por la cátedra para este fin. Un gran abrazo para todos.